Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que semana tras semana, 2, 3 veces a la semana se ocupa de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Yo soy Santiago Rivas y tenemos un temario enfocado en 2 cosas, básicamente. Vamos a hacer un resumen o un comentario de lo que fue el debate organizado por Capital Sistema de Comunicación Pública en alianza con la Universidad Jorge Tadeo Lozano y otras universidades, gracias al trabajo del sistema ahora, con casi todos los candidatos, señoros todos ellos que van camino a la alcaldía de Bogotá o que están compitiendo por llegar a dirigir los destinos de la capital de la República. Y vamos a terminar con una entrevista de Juan Pablo Conto a José Guarnizo, el director de Vorágine.co, que sacó una investigación acerca de los negocios de la esposa del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Empecemos entonces. Ustedes saben que María Alejandra Cuestas es la directora y conductora de Vital Importancia, pero estuvimos con la otra productora general de Capital Sonoro, Carolina Pinzón, hablando sobre cultura ñoña porque está pasando Sofa. Entonces, bien puedan, cuando acaben de oír este podcast, pueden ustedes conectarse con De Vital Importancia. Y ahora me traje yo a María Alejandra acá a Capital Político porque María es una acuciosa televidente de Canal Capital y de sus productos y pues desde que empezó este debate sabía yo que iba a querer hablar y hacer la primera crítica, el primer comentario desde adentro de la casa con María Alejandra. María, bienvenida a Capital Político. Pocas veces se le oye por acá. Pocas, es mi tercera vez en Capital Político, yo las tengo contadas, me siento feliz. Y se encuentra con nosotros Tatiana Duque, directora de Huevos Revueltos con Política, un gran podcast de La Silla Vacía. Tatiana, bienvenida una vez más a Capital Político. Muchas gracias por estar acá. No, gracias a ti por invitarme. Hace rato no venía, entonces ya era necesario. No, pues es que además usted anduvo de gira, o sea, buenísimo. Hágame por favor un comentario de lo que vio en el debate que se hizo ayer martes 10 de octubre en la noche. No, yo diría 2 cosas. La primera, pues que me parece muy chévere que el sistema público de medios, no solamente en Bogotá, sino en todo el país, pues se interese realmente en que la ciudadanía conozca quiénes son los candidatos. En Medellín ha habido un montón de problemas para juntar a los candidatos, en Barranquilla también, en Cartagena también, y creo que en Bogotá hay una muy buena señal cuando la mayoría de los candidatos van a estos lugares y se prestan para estar en estos debates y son generosos con su tiempo y también con poblaciones que en otros lugares no los verían, como por ejemplo los estudiantes. Ustedes hicieron alianza con varias universidades, entonces eso me parece que es muy valioso para resaltar y como que Bogotá ha sido como una burbujita que no ha estado metida en guerras sucias y los candidatos en medio de todo se han comportado de una forma más o menos ciudadana y decente. Entonces creo que eso funcionó bastante bien. Un poquito largo, eso sí. La otra cosa que yo diría es que buena parte del debate y buena parte del primer bloque se habló con estos señores, porque todos son hombres, todos son hombres candidatos. Se habló justamente de cómo nos vamos a insertar las mujeres, cómo se va a insertar la comunidad LGTBIQ+ a este modelo de ciudad que nos están proponiendo y me pareció que ahí se vio una conversación muy interesante, sobre todo de personas de distintos procederes, de distintas formas de pensar y que en algún momento creo que estuvieron hasta obligados a incomodarse, ¿no? Les tocó incomodarse. Veía, no sé, Diego Molano en algún momento hablando de la neutralidad y el resto de candidatos diciendo como aquí no hay que ser neutral, aquí tienes o no tienes una posición.
También es muy válido que haya candidatos, creo que también General Vargas, si no estoy mal, dijo yo soy pro vida, pero voy a defender pues lo que dijo la ley y la Constitución. Creo que ese tipo de cosas nuevamente nos permiten, pues, digamos, al menos tener una variedad de discusiones en donde, pues, al fin y al cabo no nos tenemos que matar por eso, y eso me parece que está muy bien. Una lástima que no haya ido el ex senador y candidato ahora Gustavo Bolívar, y más cuando se habla pues de medios públicos en este momento, y creo que fue un buen ejercicio y pues que se va a intensificar en estas 2 semanas ya, porque lo que vamos a tener son debates y discusiones para la primera vuelta en Bogotá. Yo creo que para arrancar, Santiago, hay que hablar de lo desalentador que resulta volver a una elección exclusivamente de hombres. A mí me parece que el debate político en estas elecciones tiene 2 centímetros de profundidad. Me parece que hay algo que rescatar en el debate y es que al menos no nos enfrentamos como a esta misma persecución y pelea personal entre los candidatos, ¿no? Creo que fue un espacio mucho más de conversación, pero creo que si yo tuviera que mencionar una primera sensación general es eso. Sí, de acuerdo. Hay varias cosas ahí. Lo primero, pues, es que la falta de una voz desde la izquierda, además de Jorge Enrique Robledo, que es un tipo que no es o no parece ser de un pensamiento muy conservador en términos sociales, pero que al mismo tiempo lleva haciendo clase política mucho rato, que se alía con el centro, no sé, que tiene una postura muy extraña y, por qué no decirlo, un poco mansplainer cuando llega a los asuntos de género. Pues valdría la pena oír a Bolívar, que no sé si será muy distinto en la práctica, pero que en el discurso ha mostrado algunas otras cosas. Al menos ha mostrado que se hace preguntas al respecto de temas que pues terminan siendo importantes. Creo que tiene razón, vale la pena o valió mucho la pena haberlos puesto a incomodarse, y hay que recordarle a Diego Molano que ya no está permitido solamente en 3 En 3 causales. casos, sí, gracias. O sea, no está en 3 casos, es hasta las 24 semanas, y las 24 semanas tienen un sentido. No es que una persona, una mujer embarazada vaya a los 6 meses y como, ay, ya decidí que no quiero ser mamá. Sí, nos Sí, falta mucha hoy es que pedagogía en vence eso. el plazo, hoy es que Hoy vence el vence el plazo plazo, ¿cierto? para matar al feto ingeniero. No, no, ya, ven, ya te lleno la forma. Ya, espérame ya un segundito, ¿no? Y creo que estuvo muy bien la reacción de los demás candidatos, estuvo muy bien la reacción también, no sé si de la audiencia, pues, o sea, no estaba en el auditorio, pero estuvo muy bien que la gente recalcara y los mismos candidatos recalcaran, no, aquí hay una sentencia de la Corte Constitucional que tenemos que acatar, porque pues así estamos. Ahora, si él en su alcaldía, eventualmente si llega, quiere poner a las mujeres que quieren abortar a una sala a mirar cómo se hace un aborto de una forma pues totalmente dramática y traumática, esa es otra conversación, pero pues no son solamente 3 causales. Fíjese que toda esta maniobra argumentativa resulta ser peligrosa, pero además comprueba que estos siguen siendo, con todas las comillas y todos los guiones, los temas de las mujeres, ¿no? Las agendas de las mujeres. Y no en vano, no se siente para nada honesto, mucho menos informado de la opinión de ningún candidato, y todos entonces empiezan a adquirir como personalidades para hacer una lectura de las agendas de las mujeres, ¿no? Entonces, hay unos más aliados que otros, como Oviedo. A mí el que más me impresionó, por ejemplo, fue Robledo en este caso, al decir que él es el más, el menos macho de todos los candidatos, que él lleva como 17.000 años tratando de dejar de ser un macho y que pues él lo tiene súper claro, pero pues evidentemente no, y antes en otras declaraciones y en otros espacios de debate ha sido absolutamente conservador y machista. Juan Daniel Oviedo se siente todo el tiempo que estudia, que tiene los datos, que él sabe cuántas interrupciones voluntarias del embarazo se hacen, que él sabe de la importancia de hacer un censo de diversidades de género y sexuales. Y entonces luego aparece la esquina de los Provida, en las que está Molano, Lara un poco, pero no lo termina de afirmar, Galán más o menos, pero él siempre saca la carta de que es papá, y que fue educado por mujeres, entonces eso lo hace ser en su cabeza un poco más consciente de lo que pasa o de las necesidades de las mujeres. Y fíjese que entonces todo el debate ronda hacia allá. Ninguno se para a decir, ninguno habló, por ejemplo, de cuáles van a ser las propuestas
en términos reales, cuáles van a ser los planes a desarrollar. Todos tuvieron un punto en común y es preservar las manzanas de cuidado, cambiarlas, transformarlas, pero mantener el proyecto, pero de ahí no sabemos nada más de las agendas que proponen los candidatos para mujeres y disidencias de género. Ahorita vamos a terminar obviamente en nuestro tema que son los medios públicos, pero hablemos sobre lo que supone el debate en términos de la posición de cada candidato. Entonces, vamos haciendo, ahí sí, como en los programas. Yo se lo nombro y usted me dice qué opina y yo le digo Una mi palabra para opinión. cada candidato. No, deme al menos 5. Vamos. Dígame, bueno, ¿qué le pareció entonces Carlos Fernando Galán, que es como el que va punteando ahí en las encuestas? Carlos Fernando Galán sabe para qué son estos espacios, ¿no? Digamos que él sabe cuáles son sus fuertes, pero también cuando flaquea en conversaciones, como por ejemplo cuando habló en la educación basada en género para los docentes, puso ahí, sacó su carta más conservadora, que fue pues que él es papá y tiene hijos y fue criado por mujeres, entonces creo que Galán tiene muy claro cuáles son las conversaciones que les competen, en cuáles se siente fuerte y tiene este tono chévere como conciliador que lo hace ser más o menos el cuchacho de esta elección, ¿no? Él sabe que tiene una fuerza votante en gente, digamos, como usted de su generación, pero sabe que alguna de las conversaciones que extiende puede llegar, por ejemplo, a la mía. Y es lo que yo estoy viendo, pero es está raro que también se enuncie como un liberal progresista, ¿no? Me sorprendió mucho que la respuesta de Vargas a todo, o sea, como el refrán, el viejo refrán de cuando eres un martillo todos los problemas son clavos, terminó siendo completamente cierto para el caso del general retirado Vargas, para quien todo es seguridad, ¿no? Un poco le decían, bueno, y conexión a 5G. Primero, seguridad. No le decían, bueno, y entonces el asunto con la interrupción voluntaria del embarazo, el tipo, no, pero para las mujeres, seguridad. Pero igual uno decía, bueno, mi general, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Como me parece que eso sí se hizo además muy notorio, como que casi que incluso jalonó a otro par de candidatos a decir, y a mí también me interesa la seguridad, ¿no? Como, Sí, de acuerdo. Y yo creo que eso, bueno, eso también tiene que ver mucho porque, pues, el general Vargas es evidente que no tenía ninguna preparación política electoral, estoy hablando, para enfrentar una campaña y seguramente pues esto ocurre y hay cursos intensivos de cómo ser candidato y creo que pues digamos se tiene muy claro que ese es su discurso y él va a un sector de la población. Obviamente en estos debates es que se nota obviamente este tipo de cosas. Veremos si en debates mucho más cortos, por ejemplo, debates de 1 hora o televisados o lo que sea, televisados, digamos, digo, en televisión abierta, en donde no hay, donde hay una obligación de pauta, pues se va a seguir con ese mismo libreto, porque ya hay, digamos, ya para esta época, una ya empieza a notar cuáles son los que tienen libreto y cuáles ya insertaron el discurso. Bueno, yo creo que me despierta una misma sensación con Diego Molano y es que de entrada es gente que a mí me parece que tiene en la cabeza una idea de la seguridad que no tiene que ver, o mejor que desconoce absolutamente la libertad, ¿no? Esta seguridad que, pues que en este país hemos escuchado durante tanto tiempo, una seguridad que limita a los otros, que se centra en la militarización, en las armas, en el control excesivo de las opiniones, de las marchas, ¿no? Como de todas estas expresiones legítimas, constitucionales, a través de las cuales la gente puede dar a conocer su inconformidad. Me parece que de entrada ellos chocan con eso. A mí me impresiona, por ejemplo, que cada uno saque las dos cartas que tiene debajo del brazo, ¿no? Molano siempre habla de su dirección y de su gerencia en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y trata de no nombrar tanto su paso por el Ministerio de Defensa en la presidencia de Iván Duque. Y, por ejemplo, el general Vargas habla siempre de su conocimiento de la fuerza, su conocimiento del despliegue militar, la forma en la que eso, para él, yo no sé cómo, asegura que puede hacer de Bogotá una ciudad más cuidadosa, en teoría, con sus habitantes. Me parece que de entrada, a mí, son dos personas que rayan en la desconfianza y del resto de agendas siento que no terminan de acomodarlas, ¿no?
comparten otra cosa y es que ambos se denuncian pro vida, que me parece que además es una etiqueta terriblemente usada y que desconocen Santiago profundamente, digamos que el estado del arte, de los derechos en términos sexuales y reproductivos para las mujeres y las disidencias de género. Y de entrada también me parece que el desconocimiento raya en la prohibición para ellos que van a estar o que podrían estar a cargo de muchas cosas de la ciudad. Mm, ¿Cómo ve usted a Juan Daniel Oviedo? Como el candidato que más estudia, es el candidato que siempre lleva noticas, es el candidato que todo el tiempo recuerda que él estuvo en el DANE y que tiene el dato y que la información es indispensable para desarrollar procesos de gestión y procesos de o desarrollo de políticas públicas. Sin embargo, a mí me parece, Santiago, que Juan Daniel Oviedo es uno de los candidatos más interesantes a analizar porque él se sale un poco del gran discurso de lo que necesita Bogotá es un buen gerente, ¿no? Él trata de zafarse todo el tiempo de ese lugar. Pero él fue el que salió a decir eso en un punto, ¿no? O sea, eso son palabras de él también. Claro, exactamente. Entonces, fíjese que a mí me parece que en medio de la contradicción él encuentra sus propias luces, pero a mí me parece que sigue siendo un candidato confuso, ¿no? Creo que está cayendo, por ejemplo, en esa necesidad de aclarar que no es ni de Petro y que no es ni de Uribe, que parece un poco raro para la alcaldía de Bogotá, pero constantemente llega a este lugar de que él con la información podría administrarlo bien, administrar la ciudad bien. Hay una cosa que rescatarle y es que es probablemente el candidato que con mayor claridad, libertad y también honestidad habla de políticas de género. Y a mí eso me parece iluminador después de una alcaldía como la de Claudia López, en la que esa agenda fue tergiversada bajo unos acuerdos que jamás se cumplieron y fue una población violentada antes, durante y después de la pandemia. Sí, creo que Oviedo ahí está sacando buen provecho de sus aprendizajes como un hombre homosexual. Es este tarjetón tan extraño, o mentira, es este tarjetón tan normal, no tan normativo, que la pieza o la cuota de diversidad más grande que tiene es un hombre blanco. Un hombre blanco educado en el norte de Bogotá. Y eso pues es obviamente muy diciente, es lo que es, ¿no? Las elecciones en ese sentido, yo me sostengo en mi posición eterna, son como Tinder, ¿no? Uno tiene una oferta limitada de personas y tiene que escoger sobre esas opciones, pero sigue siendo como de lamentar que no haya un acercamiento verdadero. Entonces sí, creo que tiene esa ventaja, pero al mismo tiempo creo que es una ventaja discursiva que es muy difícil pelearse con gente que definitivamente no le va a votar por ser una cuota del duquismo. ¿Cómo ve usted a Robledo? Lo que pasa con Robledo es que al menos a mí me cuesta mucho creerle algo después de lo que ha pasado, después de las elecciones presidenciales particularmente. Creo que lo que pasa, Santiago, es que en este momento, frente a un panorama como el que enfrenta una ciudad como Bogotá, muchas de las ideas de Robledo se sienten anacrónicas. A mí me parece impresionante que para mucha gente sea Robledo el que mayor claridad les presenta a ellos en medio del programa de gobierno. A mí me parece que es un man que sabe de política, pero yo no estoy muy segura de que sea la persona que esté, digamos, al tanto de lo que necesita Bogotá en el presente. Me parece que esta pose de aliado es la que más le juega en contra, ¿no? Esta idea de ir con su chaqueta moradita, que yo sé que es el color de su campaña, pero también sé que no es un color en vano. Y creo que hablar en estos términos de que él es más o menos el hombre que más lleva deconstruyéndose en este país, pues me parece que es deshonesto, que no es verdad. Y a mí de entrada me parece que es una carta de desconfianza importante para, de nuevo, y yo sé que he sido repetitiva en esto, un programa de gobierno que no se construye con perspectiva de género. Hábleme de Rodrigo Lara. A mí Lara me parece uno de los, probablemente el tercer más conservador de los candidatos. Creo que él tiene todo el discurso de cómo gerenciar una ciudad, qué es lo que necesita una ciudad, pero me parece una vez más que eso no está, que hace parte de este discurso de política de antaño que desconoce como el presente de la discusión, del debate democrático y del debate público, ¿no? Para mí fue especialmente impresionante su noción del binarismo, como esta radicalidad de las niñas son niñas, los niños son niños, desconoce, pero también termina por violentar un montón de seres que hacen parte de la ciudadanía y que entonces de entrada estarían
siendo desconocidos en un posible eh, mandato de Rodrigo Lara. Hábleme sobre Nicolás Ramos. ¿Qué opinión le merece la posición de este candidato? Bueno, Nicolás Ramos, también conocido como el señor ciudadano guión de guión a guión pie, ¿no? Que es como su caballito de batalla, los ciudadanos de a pie, la tecnología y cómo los drones pueden ayudarnos a educarnos y las cámaras van a hacer que la ciudad esté más segura. Y creo que él no termina de entender ni siquiera su idea, ¿no? Como creo que es un poco un candidato que tiene el discurso de la tecnología va a salvarnos, pero también hay que tener cuidado con la tecnología y entonces eso hace que no haya una raíz de la cual parta, sino que siento que es alguien que piensa más en el formato que en lo que va a decir y en lo que va a hacer de su proyecto de gobierno. Entonces creo que me parece uno de los más dislocados. Creo que Nicolás Ramos no termina tampoco de presentarse desde un lugar particular, entonces es difícil de ubicar. Y por último, Rafael Quintero, el que mucha gente ha dado en llamar el candidato del sentido común. ¿A usted qué le parece? Bueno, Rafael Quintero creo que trata de quedar bien en lo que le es posible y lo que termina de entender, ¿no? En el debate de Capital, por ejemplo, todo el tiempo Yamil le ayudaba a terminar de redondear sus respuestas. Se sentía, por ejemplo, que particularmente en las preguntas de género no terminaba de entenderlas, ¿no? Como creo que es un hombre que está muy lejos de los debates actuales. Entonces creo que por eso, al igual que Nicolás, le es muy difícil tener una posición particular de algo, ¿no? Creo que echa mano todo el tiempo de las agendas conocidas, de la seguridad, del trabajo, de cómo él sí sabe que es trabajar 5, 6, 8, 10 horas para poder comer. Él sí ha vivido en todos los barrios, ¿no? Creo que trata de ser muy, entre comillas, el candidato de mayor recorrido, otra vez slash con el pueblo. Y creo que eso me parece a mí que le resta un poco horizontalidad a la conversación, porque, por ejemplo, fue muy claro en el debate de Ahora Vote que no le habla nunca a Lara directamente, ¿no? Creo que el único que le hizo réplica en algún momento fue Nicolás, pero no hay una conversación extendida con Robledo, con Lara, con Galán, con Molano. No se habla casi nunca con Rafael y creo que eso lo pone un punto en desventaja. Sí, igual siempre hay una serie de anotaciones y salvedades que terminan siendo verdaderamente innecesarias, ¿no? Pues es que de ahí si nosotros empezamos, ¿no? Lara, yo quiero decir que yo hice la sala de lactancia de la Cámara de Representantes, y luego Diego Molano, yo estuve en el ICBF, y luego Robledo, yo soy antimachista, pues obviamente Quintero iba a terminar por exponer alguna cosa así. A mí me sorprendió que para Quintero todo es verdad. O sea, Quintero es el candidato misceláneo, como que el tipo decía, ¿no? Entonces primero decía alguna de estas frases transfóbicas horribles, como, ¿no? Un niño es un niño, una niña es una niña. Pero entonces Quintero salía y decía, pues yo sí creo que es importante que la gente tenga libertad de género, pero al mismo tiempo sí, un niño es un niño y una niña es una niña. Entonces nosotros estamos en pro de la identidad de género contra la ideología de género. Y era como, uy, marica, ¿qué? ¿De qué? Pues ¿No? Como, eso es como lo que te digo, como la muestra pues del candidato de color y este tipo de cosas, porque pues creo que lo hablamos en un episodio hace unos meses y era como, bueno, hay candidatos que evidentemente no están llegando acá para ganar la alcaldía, sino pues buscan otro tipo de visibilidad. Yo pondría a Rafael Quintero y a Nicolás Ramos en ese grupo, justamente pues por la falta de visibilidad, la falta pues visibilidad en términos de la política nacional o la política local, de no tienen listas al consejo pues muy relevantes y pues en las encuestas se están peleando con el margen de error, pero pues o sea, yo no tengo bola de cristal, pero pues yo asumo que pues se van a mantener así. hay un asunto con este debate de capital que me pareció muy interesante y es que por fin se los obligó a decir propuestas concretas para la ciudad, al menos en lo que yo había visto, pues de hecho tuve la oportunidad de hacerlo, de tratarlo como un tema en el lunes, pero además de hablarlo aquí en este podcast, sentía que en general Bogotá estaba muy por fuera de las discusiones en la carrera hacia la alcaldía.
como que la gente no hablaba, o sea, los candidatos no estaban hablando de Bogotá, sino terminaban hablando de asuntos nacionales, y creo que aquí se jalonó, y esto ya ha pasado en otros debates, pero me parece que aquí se jalonó constantemente, e incluso dentro del marco de temas nacionales como los asuntos de género, la economía del cuidado, la interrupción voluntaria del embarazo y los medios públicos, pues que son de relevancia nacional, se jalonó a propuestas distritales. Creo que eso es como un punto muy a favor, pero me gustaría preguntarle cómo entiende usted la repercusión que tiene la ausencia de Gustavo Bolívar del debate. Lo digo porque él dice que él no va a debates donde está Diego Molano, porque Diego Molano no lo baja de terrorista. Pero al mismo tiempo yo siento, más allá de, pues creo que esto que está diciendo Bolívar es verdad, pero al mismo tiempo no sé si justifique la ausencia de él, creo que termina derechizándose muchísimo el debate. O sea, yo siento que en general todo estuvo muy tirado hacia la derecha, incluso con la presencia de un tipo que pertenece a la izquierda más tradicional, que es Jorge Enrique Robledo. En términos sociales y en términos de propuestas, todo estaba muy jalado hacia la derecha. Sí, yo creo que siempre la voz de los candidatos que están punteros y no están, siempre va a hacer mucha falta. Siento que lo de, pues digamos, a ustedes lo reportábamos en la silla, a Capital le dijeron era por un tema de agenda que no podía ir, lo cual nos parecía relevante reportarlo justamente porque pues es el lugar en donde se va a ver mucho de cómo el alcalde que quede pues va a manejar ciertos recursos públicos que son muy importantes para la ciudad, como los de su sistema de medios. Entonces, eso siempre hace mucho ruido. Y eh, también es que hace parte de una estrategia que el mismo candidato pues ha venido haciendo, y es hablarle a una base que él ya tiene muy consolidada. No sé qué tanto estén pensando de buscar unas bases diferentes, unas bases un poco más abiertas. Incluso él hoy, por ejemplo, hoy miércoles, él va a estar en un debate de movilidad en la Nacional, en donde no está Molano. Pero también como que no sé, a mí esto lo parto, digamos, es como del cuestionamiento pues que se le ha hecho a la campaña y que no hemos tenido como mucha respuesta, y es, pues Molano no necesariamente es tu máximo competidor. Si tú ves en las encuestas, ves en la base social, ves en la cantidad de diles, de aliados y aliadas que tienes, no es tu competidor principal. Tus competidores principales están yendo a los debates, tus competidores principales están exponiéndose al escrutinio público en escenarios como estos. Entonces, ¿cuál es realmente la apuesta? Porque evidentemente tú no vas a un debate a conquistar una base de la derecha, vas a conquistar es una base, siendo Gustavo Bolívar me refiero, vas a conquistar es una base de indecisos, de personas que quieren, que se interesan por ti. Y ahí se me hace que hay un gran hueco argumental de parte de la campaña que no nos han sabido explicar, y que ya a este punto de la campaña pues queda muy cortico para pues la respuesta de ellos, que es porque no voy por Molano. Queda un poquito cortico porque es que Molano no es eh, tu máxima competencia. Tu máxima competencia son Oviedo y Galán, y, y es con ellos con quien tienes que debatir. No, no sé, a mí siempre me causa mucho ruido eso, teniendo en cuenta pues que Bolívar ya se bandió, ya sea pues por un corto tiempo, pero se bandió en el Congreso y supo cómo era ser congresista y supo cómo es estar en un debate de control político y de gritar en una plenaria, pues como para no estar en un debate con gente. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, vamos a ver, esto tendremos, o espero que podamos encontrarnos nuevamente para seguir hablando de asuntos electorales. Pues María, muchísimas gracias. Santiago, chao, nos vemos en De Vital Importancia. Tatiana, muchísimas gracias. Espero que nos veamos antes de elecciones para tener un último repaso que nos bote después a nuestro juego de resultadismo post-electoral. Perfecto, yo feliz. Nos estamos escuchando entonces. Pasamos ahora a hablar de una investigación titulada Diana Osorio, el poder, los contratos y los negocios detrás de Daniel Quintero, realizada por el medio independiente Vorágine, un medio que ya ha sido varias veces invitado a Capital Político por cuenta de sus investigaciones, de su periodismo contracorriente que siempre les recomendamos leer.
En el artículo en cuestión, cuyo link pondremos en la descripción de este episodio, se explica cómo, y abro comillas, meses antes de renunciar a la alcaldía de Medellín, Daniel Quintero se aseguró de dejar organizados los detalles de un andamiaje político y económico con el que pudiera seguir ejerciendo influencia. Y argumenta que para entender sus negocios y los contratos que se siguen firmando en la alcaldía de Medellín tras su salida es necesario voltear la mirada hacia Diana Marcela Osorio Vanegas, su esposa. Vamos a desglosar los puntos clave de este artículo con el fin de entender cuáles son los hallazgos de esta investigación, y para eso nos encontramos con José Guarnizo, director de Vorágine y coautor de la investigación a la que hoy hacemos eco en Capital Político. José, bienvenido a este podcast, ¿cómo está? Muy buenas, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Bueno, José, como punto de partida, ¿quién es Diana Osorio? Bueno, Diana Osorio es la esposa del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien al mismo tiempo ejerció como gestora social durante la administración de su esposo. Recordemos que recientemente Daniel Quintero renunció a la alcaldía de Medellín para dedicarse a hacer campaña política al primo de su esposa, Diana, que se llama Juan Carlos Upegui. ¿Qué más detalles o qué más aristas podemos encontrar en el papel que jugó en la alcaldía de Quintero Diana Osorio y que encontró Vorágine sobre la presencia de ella en la nómina de una empresa privada? ¿Cuál es esta empresa que tiene esto que ver y por qué resulta problemático? Sí, es muy interesante la figura o el papel que ha jugado Diana Osorio en todo lo que tiene que ver con la administración de Daniel Quintero, el tema de los contratos, el tema de los posibles conflictos de intereses. ¿Por qué? Porque Diana Osorio nunca le contó a los ciudadanos que mientras ella fue gestora social, ella recibía salario y estaba en la nómina de una empresa privada. Eso por un lado, digamos que el cargo de gestora social pues es un cargo ad honorem, sin embargo es un cargo público que tiene a cargo, valga la redundancia, empleados que pertenecen a la Secretaría Privada de la Alcaldía de Medellín, pero además de eso, pues digamos que es la persona más cercana al alcalde que maneja pues también presupuestos, intereses, contratos y demás, y pues lo más transparente sería que pues ella le contara a los ciudadanos de quién estuvo recibiendo salario y por qué estuvo en la nómina de una empresa privada y nunca se lo contó a los ciudadanos. Pues nosotros lo revelamos, lo contamos en esta investigación y nos dimos cuenta que Diana Osorio, digamos que a través de un certificado de afiliación a Seguridad Social, hay una empresa de empleos temporales que se llama Project Service y Project Service le pagaba la Seguridad Social a Diana Osorio. Sin embargo, en ese certificado, que es un certificado que ya digamos que es verídico, que no fue objeto de ninguna alteración ni mucho menos, decía que el centro de trabajo de Diana Osorio es una empresa que se llama Andean Towers Partners. Y esta es una empresa con importantes intereses en las telecomunicaciones del país. Tanto así que compró más o menos 400 torres de telecomunicaciones a Movistar. Y esto lo hizo en un momento en que Movistar se está preparando para la subasta del 5G, que va a ser una subasta tal vez la más importante de las últimas décadas en Colombia, donde hay muchos intereses en juego. Entonces, Movistar con Andean Towers Partners, que es este centro de trabajo donde aparece reseñada Diana Osorio, se están uniendo para a su vez unirse contigo, ¿cierto? Y poder concursar en esta subasta para hacerle competencia clara. Entonces, esto es muy importante, pues porque Tigo tiene, pues digamos, esto es una empresa que tiene capital privado y tiene capital público. Capital privado, por un lado, Millicom, que es una multinacional, es dueña de casi la mitad de las acciones, y la otra parte del capital público es de Empresas Públicas de Medellín, cuyo presidente de la Junta Directiva es el alcalde de Medellín, o sea, lo fue hasta hace poco Daniel Quintero, y ahora el presidente de la Junta Directiva es pues, el alcalde que dejó Daniel Quintero, y toda la Junta Directiva la nombró el alcalde. ¿Qué pasó después de que nosotros publicamos esto? Que el certificado cambió, hicieron una corrección en el certificado de aportes a seguridad social, y la empresa
empleos temporales que le paga la Seguridad Social a Diana Osorio, que se llama Project Service, hizo una corrección, pongo yo entre comillas, y ya no aparece la empresa Andean Towers Partners. Entonces sí es una situación bastante llamativa. ¿Qué ocurrió? Pues sobre todo con un tema que tiene que ver con la transparencia y los posibles conflictos de intereses de la ex gestora social de Medellín. En este sentido, ¿tiene Osorio la obligación de comunicarle esto a la ciudadanía? Mercho, ¿es un asunto también de obligación legal o es un asunto más moral, de transparencia política frente al cargo y a la posición que ostentaba? Pues? Es un tema en este momento ético, pero si se llega a comprobar, por ejemplo, que Diana Osorio trabajó para la empresa Andean Towers Partners, se puede volver un tema legal. Pues, por todas las acciones que implicaron los movimientos de Daniel Quintero sobre la empresa Tigo, que se va a unir a la empresa Movistar para la subasta del 4G. Entonces, es un tema ético, pero que se podría volver legal. Ahora bien, yo creo que los temas éticos en la administración pública han perdido como fuerza, o sea, ya hay tantas cosas, irregularidades y delitos que se cometen en la administración pública que lo ético entró a pasar a un segundo plano. Sin embargo, lo ético pues es bastante importante de cara a la transparencia de los ciudadanos. Yo creo que en un cargo tan importante como el de ser gestora social y de ser pues la persona más cercana al alcalde de Medellín, que maneja unos presupuestos tan grandes, estamos hablando de billones de pesos de presupuesto público, pues lo más normal, o sea, digamos, lo más transparente es que la gestora social le cuente a los ciudadanos quién estuvo pagándole su salario, qué funciones cumplió desde junio del año pasado que aparece cotizando a Seguridad Social a través de estas empresas. José ya nos da ciertas pistas, pero quisiera que nos diera un poco más de detalles de los intereses o cuáles son los intereses de Quintero en este tema. Sí, pues a ver, yo creo que el papel que ha jugado Daniel Quintero en todo esto también puede entenderse a través de Diana Osorio. ¿Por qué? Porque, pues digamos, una cosa es el tema de quién le estuvo pagando el salario a Diana Osorio en los últimos meses, en el último año o en los últimos años, pero otra tiene que ver también con la familia de Diana Osorio. Entonces, por ejemplo, ahí pues en la investigación que publicamos se puede leer que Laura Upegui, que es prima de Diana Osorio, fue nombrada en la junta directiva de Telemedellín y todavía está en esa junta directiva. Y esa junta directiva es muy importante porque Telemedellín se convirtió en la caja mayor de contratación de la alcaldía de Medellín. A través de Telemedellín se contratan todo tipo de asuntos de la administración pública en la alcaldía de Medellín y pues ella tiene ahí una injerencia muy importante en para dónde se van los recursos de la administración. Y por otro lado, pues está Juan Carlos Upegui, que es hermano de Laura, primo de Diana Osorio, que pues es el candidato actual de Daniel Quintero para sucederlo. Y pues ahí mencionamos también cómo a través de la administración municipal se desviaron recursos a través de un contrato con la Universidad Nacional para financiar presuntamente la campaña de Juan Carlos Upegui. Entonces vemos cómo a través del círculo más cercano de Daniel Quintero, pues él mismo se ha asegurado, ¿cierto?, de tener margen de maniobra, de seguir ejerciendo poder aún estando fuera de la administración, aún después de haber renunciado. Se mencionan ahí unas denuncias en la DIAN en contra de Daniel Quintero, su esposa y Laura Upegui Vanegas. Cuéntenos de estas, que supongo que también es donde se aterriza un poco el tejemaneje de lo que ha sucedido. Sí, claro, pues ahí hay unos temas que yo creo que la familia Quintero tendría que aclarar. Hay que tener en cuenta que los funcionarios y los servidores públicos tienen que rendirle cuentas a los ciudadanos, a los entes de control, y eso hace parte de ser alcalde y de ser gestora social de la segunda ciudad con más presupuesto en Colombia. Hay unas denuncias que interpuso una abogada paisa que se llama Gloria Jaramillo, en la que le pone de presente a la DIAN pues varios asuntos, entre ellos pues digamos que hay unos bienes
que Diana Osorio no tendría cómo soportar de acuerdo a los ingresos que ha tenido en los últimos años, de cómo los pudo haber pagado. En eso más o menos consisten las denuncias que están interpuestas en la DIAN. Terminemos, José, poniendo la lupa en Juan Carlos Upegui, que usted ya mencionaba, filósofo, hermano de Laura, exsecretario de la no violencia de Quintero, pues de la alcaldía ahora exalcalde Quintero, y ahora candidato a la alcaldía de Medellín. ¿Qué es lo que sucedió con un contrato que la Secretaría de Comunicación firmó este año con la Universidad Nacional y del que él se habría beneficiado? Sí, exactamente. Pues resulta que este era pues un contrato que tenía unos soportes y esos soportes estaban alojados en un drive, en una carpeta, y ahí lo que se encontraron fueron material alusivo a la campaña para la alcaldía pues de Juan Carlos Upegui. Y aquí hay que tener en cuenta también, es que ayer también esto no está dentro de nuestra historia, pero ayer se estaban revelando pues como los financiadores de la campaña de Carlos Upegui, y pues uno de los temas que tienen que entrar a valorar los entes de control es, por ejemplo, este contrato muy concreto, por qué o sea, cómo se ejecutó ese contrato y por qué estaban anexos como soportes a ese contrato material publicitario de la campaña de Carlos Upegui. Pero lo otro, entrar a mirar, que esto no está en nuestra nota, pero pues que salió, está sucediendo en estos momentos y es información sobreviniente, tiene que ver con que la mayoría de donantes de la campaña de Juan Carlos Upegui son contratistas de la alcaldía de Medellín. Y uno pudiera ver presuntamente cómo se podría estar triangulando recursos a través de contratos y dirigidos a la campaña de Juan Carlos Upegui. Ahora, no hay que ser un experto periodista de investigación para ver la cantidad de dinero que no es una campaña pues independiente con las uñas, no, o sea, basta ver los montos en publicidad que han gastado en plataformas como Facebook y demás, basta ver eh, el número de camisetas, pasacalles, gorras, todo ese material de merchandising, cómo está empapelada la ciudad y cómo se está haciendo campaña en estos momentos en la ciudad de Medellín. Basta ver eso y yo creo que sí es muy importante que el periodismo ponga los ojos, porque esto no tiene nada que ver con ideologías, es cómo se usa el poder en beneficio de campañas políticas, que yo creo que es como nuestra función y nuestro deber en estos casos. Teniendo en cuenta esto que menciona, esta triangulación de los fondos y la manera como se estaría financiando la campaña, aunque resulte un poco obvio, ¿por qué se traduce en un problema legal en sí? Sí, pues eso tiene que ver con delitos electorales, ¿sí? Digamos que hay una normatividad vigente que prohíbe, por ejemplo, que las campañas se financien con dineros de contratistas o de contratos de una administración pública. Entonces, esto ya excede el tema ético y esto ya pasa a ser un tema legal. No se puede en Colombia hacer campaña como uno quiera, ni metiéndole platas como uno quiera. Eso tiene unos montos y eso tiene unas reglas y unas condiciones para que se pueda dar. Entonces, en este caso, sí yo creo que bastante preocupante que se estén dando estas triangulaciones y una cosa, por ejemplo, comprobable que se puede, digamos, ya mismo ver es que en la lista de donantes a los candidatos, pues los candidatos del movimiento independiente, entre los que está Juan Carlos Upegui, la mayoría de donantes son contratistas o han sido contratistas de la alcaldía de Medellín. ¿Qué respuestas han obtenido a esta investigación? Pues Diana Osorio ha tenido pronunciamientos por redes sociales, pero ¿qué se ha dicho y qué responden ustedes como medio ante estas reacciones? Que además publicaron recientemente un artículo al respecto, pues. Sí, ha habido varias respuestas. Pues Diana nos ha respondido varias veces, pero en todas sus respuestas ha eludido informar para qué empresa trabajaba. Simplemente, pues se cuidó mucho en decir que ella no tenía ni había tenido vínculo laboral con Andean Towers Partners, pese a que eso era la información que estaba en el certificado. Y
y todavía esa información se puede consultar en ese certificado, solo que ese certificado cambió después de la publicación, ¿cierto? ¿A qué se debe eso? La empresa temporal Project Service adjudicó esa anotación a un error, ¿cierto? A un error después de que nosotros hicimos la publicación, que es bastante curioso. O sea, imagínate que a uno le aparezca desde hace mucho tiempo un empleador que no es y que ese empleador justamente tenga intereses en un mundo en el que la esposa de uno, pues, o la compañera de uno tenga injerencia. Eso es bastante delicado, ¿sí? Pero por otro lado, a Vorágine le pidió una rectificación frente al tema, pero nosotros no vemos lugar a una rectificación porque cada una de las situaciones que están allí consignadas corresponden a soportes, documentos, certificados que se pueden perfectamente, que son verídicos y que en los cuales, pues como medio, de manera muy respetuosa, por supuesto, nos sostenemos. Bueno, José, pues le estaremos haciendo seguimiento a esta investigación, que como usted bien señalaba, no se trata de filiaciones políticas, sino pues de comportamientos de transparencia política y incluso pues legales de la manera como se ejerce, en este caso pues la campaña a la alcaldía de Medellín. José, muchas gracias por acompañarnos en Capital Político. Recuerden que les dejamos el link de esta investigación en la descripción para que lo tengan ahí a la mano, escudriñen el texto, lo compartan, pues son conversaciones que realmente hay que poner sobre la mesa. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Juan Pablo, por invitarnos, de verdad. Muchas gracias por visibilizar y ayudarnos a visibilizar nuestro trabajo. Y hasta aquí este episodio de Capital Político. Recuerden que todo lo que hacemos en Capital Sonoro, que tiene no solamente este podcast, sino muchos otros, pueden ustedes encontrar el resto de contenidos si buscan Capital Sonoro en todas las plataformas en las cuales ustedes escuchen podcast. Recuerden que todo lo que se hace aquí en Capital Sonoro se hace gracias al trabajo arduo de nuestra productora María Alejandra Cuestas, de nuestro periodista, investigador Juan Pablo Conto y de nuestro editor Cian León Bernardo González. Recuerden también que tenemos un podcast noticioso que sale todos los días en la tarde. Ahora un podcast es uno de los muchos formatos en los cuales se difracta, se divide y se expande el sistema noticioso del sistema de comunicación pública Capital, que se llama Ahora, y ustedes pueden encontrar todos los contenidos, incluyendo por supuesto nuestro podcast, a donde sea que miren y en donde sea que se encuentren. Pueden suscribirse también al boletín de noticias diario que va a llegar a su correo electrónico. De la misma manera, recuerden que esto es comunicación pública, es decir, nosotros no necesitamos ningún tipo de suscripción o no necesitamos financiamiento de nadie. Muchas gracias por pensarlo. Lo que sí es, ya que la plata se la va a dar a un proyecto independiente que en realidad lo necesita, a nosotros lo que nos puede dar es un empujoncito con la difusión, ayudarnos a recomendarnos en sus chats familiares y de amigos, en sus redes sociales, pegar el enlace, y si la plataforma en la cual usted escucha Capital Político y cualquier otro podcast que nosotros tengamos tiene la posibilidad de calificar, por favor denos una calificación, ojalá buena, siempre y cuando le nazca. Muchísimas gracias por su audiencia y nos oímos en el próximo episodio al final de esta semana. Hasta luego. Capital Sonoro.